los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Y en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. Este país é nosso e aqui ninguém mete o bedelho. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores. Quem vai definir o destino de São Paulo são os eleitores de São Paulo. E por isso o aviso está dado. O Brasil é soberano. O Brasil quer manter relações com todos os países do mundo. O Brasil não quer guerra. O Brasil quer paz. O Brasil não quer ódio. O Brasil quer amor. O Brasil não quer fazer futrica. O Brasil quer trabalhar. A gente quer viver decentemente. E é isso que a gente vai garantir. Que a gente vai continuar fazendo sem aceitar ingerência de ninguém. A gente aqui no Brasil não aceita que ninguém meta o nariz onde não é chamado, porque o Brasil sabe cuidar de si. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Aníbal García Fernández. Me da mucho gusto que nos acompañen en este programa de América Insumisa para la revista Contralínea. El día de hoy, martes 28 de julio del 2026. Como veían en estos videos, vamos a hablar sobre Brasil y particularmente la injerencia extranjera que acusa el presidente de esta nación, Ignacio Lula da Silva, en un contexto además en el que pues ya francamente quedan pocos días para que empiece esta carrera electoral y estas elecciones que van a ser en octubre del 2026. Hay que recordar que en Brasil, como en otros países sudamericanos, por lo regular hay dos rondas. Una primera ronda en la cual se define si es que el candidato o la candidata no llega por arriba del 50% del voto electoral, entonces se va al boletaje o a esta segunda ronda. Y en el caso de Brasil, la primera va a ser el 4 de octubre y la segunda será hacia finales de octubre. Sin embargo, desde ahora, pues ya hay este tipo de expresiones de injerencia como las que veíamos en el caso del presidente de Argentina, conservador y ultraderechista Javier Milei, que pues bueno, hizo campaña a favor del hijo de Jair Bolsonaro, porque también hay que recordar que Jair Bolsonaro cumple una condena por esta manera de despedir su mandato en el que asaltan la sede del Congreso allá en Brasil y bueno, a raíz también de otro tipo de situaciones. Para hablar sobre esto está, como ustedes saben, la doctora Marcela Román, licenciada en Historia, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos y postdoctorante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el doctor Pablo Rojas, a quien ustedes ubican también, es doctor en Estudios Latinoamericanos y en Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Marcela, bienvenida, Pablo, buenas tardes. Gracias, Aníbal, fue un gusto. Hola, a nosotros nos emocionaste, dijiste que ibas a empezar diciendo bem-vindos ao programa do Contralínea. No voy a hablar portugués porque si no me va a salir el portuñol. Tiene mucho que no practico el portugués, así que no voy a hacer el ridículo en vivo. Nada más nos emocionaste. Cortinas aparte, puedo hablar en portugués y capaz que me sale, pero bueno, en vivo no voy a hacer el ridículo para hablar en portugués. Sin embargo, pues sí, hay que reconocer que en América Latina, además del español, pues tenemos el portuñol y varios todavía hablamos portuñol, no hablamos muy bien el portugués, pero bueno, es la manera que hemos encontrado para comunicarnos con esta parte de América Latina que además es uno de los países más grandes, es una de las poblaciones más grandes de América Latina, del continente americano.
Incluso me arriesgaría, aunque no tengo ahora muy bien los datos, pero me arriesgaría a decir que está dentro de los principales 15 países, por lo menos, que tienen la principal población en el mundo, Marcela. Y por eso es importante, porque además también tenemos una situación en la que en América Latina se ha dado este viraje político. En otras ocasiones he comentado que a mí particularmente no me agrada esa idea de decir que avanza la ultraderecha, que es como si estuviéramos hablando sobre no solamente el avance de la derecha, sino como esa idea que viene con ese argumento, que es hasta ahí se quedan las cosas, ¿no? Y América Latina y el Caribe particularmente es una región en la que está en disputa el destino político. Y esa disputa del destino político ahora llega el turno con Brasil. Hemos visto lo que sucedió en Honduras, en Chile, lo que sucedió también en Argentina el año pasado, este año particularmente lo que sucede en Colombia y lo que está pasando también en Ecuador, que poco hablamos de ello y quizás sea bueno en algún momento volver a hablar de Ecuador por la situación que tienen allá y la proscripción política, el lawfare que avanza sobre Ecuador, un país al que Noboa ha convertido en una sede más del Comando Sur y en una base militar estadounidense, y Brasil, junto con Colombia y México, Cuba también, y Venezuela, eran los países de izquierda que quedaban, de esta izquierda progresista que quedaban en América Latina, y ahora parece, y digo parece, y con eso quisiera también tu reflexión, parece que el hijo de Bolsonaro requiere de esta política exterior de este partido al cual representa y del cual pertenece también su familia, para poder lograr ganar las elecciones, porque en Brasil pues ya comenzó a despuntar ahora el presidente Lula da Silva, y aunque está dividido el país, como en otros países, en el caso de Colombia también, o el caso de Chile también, en el caso de Brasil necesitan de la presencia de este presidente de Argentina, Javier Milei, que hemos visto cómo se conduce, para poder lograr cambiar o revertir esa tendencia que empieza a marcarse ya en Brasil. Sí, sin duda, analizar hoy Brasil, así como mencionaste también el caso de Cuba, es un referente importante también para entender México. O sea, nosotros entendemos lo que está pasando en Brasil desde una perspectiva geopolítica, regional, bastante grave. Entonces ahí están las dos dimensiones, ¿no? De lo que vamos a decir, las posibilidades de que en relación con México pueda México no estar solo ante el embate y la hegemonía militar que hoy es una realidad que aqueja a toda la región. Es decir, a diferencia del periodo de Jair Bolsonaro, que hay que pensar también la catástrofe de estas generaciones que se repiten en nuestros países, ¿no? Por si no fuera suficiente un Bolsonaro, hay dos, ¿no? Y es absolutamente idéntico a este primer presidente de Brasil que además llega, o sea, con Jair Bolsonaro conocimos a la derecha retornando a nuestros países después de gobiernos de izquierda mediante golpes de Estado, lawfare, campañas por WhatsApp, ¿no? O sea, todas las redes sociales, una guerra mediática permanente, un desgaste del movimiento social a partir de presiones. Bueno, todo eso hizo que en su momento llegara Jair Bolsonaro, un presidente que entonces en 2019 ya desde las ciencias sociales hizo que se produjera mucho acerca de cómo estaba retornando el fascismo en América Latina. Y de hecho en este país las muertes durante el COVID-19 fueron bastante altas por el nulo trato que le dio en el sistema público de Brasil a este sistema. Bueno, por si no fuera suficiente, hoy a unos meses de que haya una elección presidencial en Brasil, Flavio Bolsonaro, hijo de este señor, es como si en México tuviéramos ahora de candidato al hijo de Calderón, ¿no? Con además del mismo rostro. Dios nos libre, Marcela. O alguien nos libre, ¿no? Porque si es el mismo Dios que estos defienden, hay que decir que los discursos de Flavio Bolsonaro y de Javier Milei dicen que Dios está de su favor, ¿no? De hecho,
Jair Mesías Bolsonaro, así se llama, así lo recuerda el hijo en los eventos públicos. Es decir, también esto que Dios nos salve, bueno, no sé cuál o de qué lado esté, porque hay algo también que es interesante ver en estos discursos, que es la referencia a que ellos son el elegido, ¿no? Flavio Bolsonaro dice que él es su discurso de estos días en el que estuvo de la mano de Javier Milei, que diríamos le dio la patadita de la suerte, ¿no? Pero le dio otras cosas, La ¿no? patadota. La patadota hacia entregar los recursos. Bueno, él, Flavio Bolsonaro, repito, hijo de este catastrófico expresidente que está en la cárcel, bueno, que está encerrado en su casa, ¿no? Sí, tiene Prisión prisión domiciliaria. domiciliaria. Por ser un criminal, bueno, se presenta a sí mismo como el elegido de Dios para gobernar Brasil y defenderlo del socialismo. No hay proyecto político en las derechas, o sea, también hay que decir que escuchar el discurso de Javier Milei en esta apertura de campaña de Bolsonaro es lamentable en el sentido de que reiteran, y ahí sí coinciden exactamente con el discurso de Marco Rubio en el injerencismo, reiteran que la guerra es contra todo el socialismo. Y tanto a Milei como a Bolsonaro se les olvidan los que causaron las crisis en sus propios países, que también hay que decir, para Javier Milei hay que recordar a Mauricio Macri, su antecesor, que dejó en grave crisis a la Argentina, y no fueron necesariamente los Kirchner de los que él habla. Entonces inicia en la campaña de Brasil una campaña contra los presidentes de izquierda en América Latina, contra México, también se habló contra México en estos discursos, se está contemplando, pues, lo dice Javier Milei abiertamente, unir a Brasil en este mapa azul, ¿no? En este mapa hegemónico del dominio norteamericano, porque falta esta parte tan importante de Sudamérica. Es muy grave, repito, porque no solo estamos hablando de que la cuestión es nacional, de que este mal llegará a Brasil, que es el mal que estamos conociendo de la entrega absoluta de los recursos estratégicos que sostienen la riqueza de las naciones de forma soberana, sino que además está lanzando ya la campaña sudamericana contra todas las izquierdas. Lo grave, pues, de Brasil es que hace frontera prácticamente con todo Sudamérica. O sea, controlar Brasil implica de manera estratégica controlar una parte importante del Caribe, de Sudamérica, hasta me atrevería a decir de la Patagonia, ¿no? Porque Brasil, si nosotros vemos el mapa, es realmente, digo, salvando algunos kilómetros que me harán tener un dato erróneo, es la mitad de Sudamérica, ¿no? Entonces, no solo estamos hablando de que ahí haya agua, oro, petróleo, en fin, gas, riquezas necesarias, absolutas para Donald Trump y sus compinches, sino también del establecimiento de una política regional, paramilitar posiblemente en toda la región, apoyada en cada uno de los frentes que va ganando la derecha. Entonces, bueno, recordar Brasil, pensar Brasil en una elección nos lleva a entender distintas fases de lo que ha sido el siglo XXI para América Latina y de lo grave que sería que ganara la derecha incluso para nuestro país. Sí, Pablo, también esta participación de Javier Milei allá en Brasil implica pensar por lo menos dos temas, ¿no? Uno, como el que hemos titulado el día de hoy, esta injerencia extranjera en las elecciones de Brasil, que se nota pues no solamente por lo que hace Javier Milei, sino también por las mismas direcciones que ha dado el Departamento de Estado de Estados Unidos a nivel mundial y particularmente a nivel latinoamericano, sino porque también el hecho de que vaya Javier Milei a Brasil, pues implica pensar que el hijo de Bolsonaro está muy cerca de alguien que representa un proyecto que es fallido. Y eso tiene repercusiones también en Brasil. Y de hecho las está teniendo también. Hay un punto en el cual varios de los candidatos, incluso hablando, por ejemplo, de Colombia, el mismo candidato Abelardo del Esprilla, que ahora va a ser presidente, intentó mantener esa distancia de Estados Unidos por lo que implica también estar cerca de un Donald Trump en el cual cada vez más fascistoide, implica posicionarse como en ese espectro de la política, pero sobre todo en ese espectro en el cual hay una real subordinación de cierta derecha latinoamericana
hacia el gobierno de Estados Unidos. En este caso, el hijo de Bolsonaro, ahora cercano a este presidente de Argentina, Javier Milei, en donde también Milei representa ese proyecto fracasado de los supuestos libertarios, porque nos intentan quitar esa palabra y ahora libertario ya no significa ser anarquista, sino libertario significa ser este tipo de payasos como son Javier Milei o como es incluso José Antonio Kast también en Chile. ¿Qué representa entonces, Pablo, que en el caso de Brasil tengamos a este personaje, a Javier Milei, que representa ese fracaso de la política liberal, neoliberal y conservadora en lo político, ahora participando y haciendo política y campaña a favor del hijo de Bolsonaro? Pues yo espero que sea muy nocivo para ellos. Eso espero. O sea, para Flavio Bolsonaro, para el propio Milei, porque lo que están haciendo es una tremenda grosería. Llama ladrón a Lula, Sí. el personaje que estuvo en contubernio en el caso de las bitcoins, donde hubo corrupción evidente. Ujú. Llama ladrón al opositor a los Bolsonaro, que sabemos, ha estado constatado, que cayeron en múltiples casos de corrupción. Hay que tener un caso muy concreto. Este señor Flavio Bolsonaro llamó a un empresario brasileño y le pidió que le ayudara a financiar la película sobre su papá. Pero, ¿qué creen? Este empresario, que se llama Daniel Borcaro, resultó que es un banquero que fue arrestado por casos de corrupción. Es decir, el personaje que está apoyando Milei en la candidatura presidencial de Brasil es un personaje profundamente corrupto. 1. 2. El papá de Flavio y él mismo empujaron el intento de golpe de Estado sobre el Palacio de Planalto, en Brasilia. Recordemos, cuando Lula ya había ganado la elección anterior, estos personajes convocaron a sus simpatizantes a tomar el Palacio de Gobierno, replicando el mismo modelo que había usado Donald Trump y que fue categorizado incluso por la misma justicia estadounidense como un intento de golpe de Estado. Y por lo tanto, Jair Bolsonaro también fue enjuiciado en el mismo Brasil porque también fue considerado, como tiene que ser, un intento de golpe de Estado. Ahora están contendiendo supuestamente por la vía electoral democrática, pero lo que estamos viendo es que un presidente extranjero viene a apoyar tajantemente a un candidato presidencial y toma postura. Eso, a todas luces, aquí y en cualquier otro país, se llama injerencismo, se llama intervención. Es Milei la cabeza de playa de Estados Unidos en Sudamérica y está actuando como un operador de los intereses de Donald Trump. Milei el sumiso. Eso es lo que tenemos. Un personaje que intenta cargar las elecciones y dice, una declaración bastante funesta todavía. Dice que si gana Lula, van a tener un problema financiero. Este tipo, ¿quién se cree? Justo por eso, el ministro de Economía, Darío Durigan, le respondió: este tipo es un payaso. Es un payaso injerencista, sumiso, cipayo, y lo que está haciendo es tratar de condicionar la política brasileña. Ahora, está metiendo una crisis diplomática sin precedentes. Nunca había sucedido desde hace muchos años una crisis entre estos dos países que son, déjenme decir, son fundamentales para las economías latinoamericanas.
tanto México, Argentina como Brasil son las 3 grandes potencias económicas dentro de América Latina. Ahora, están poniendo en un grave problema y entonces está condicionando a los mercados financieros, Milei, diciendo, si apoyan a Bolsonaro, entonces nosotros vamos a responder con cuestiones económicas. Está amagando una guerra comercial. Eso es lo que está haciendo Milei. Es profundamente problemático. Ya Lula, como tiene que ser, convocó a revisión, convocó a una reunión a los diplomáticos argentinos, incluyendo al embajador. No se han roto relaciones, pero no sé si eso es lo que quiere Milei, porque hacia allá lo está encaminando.